Y después del perdón, ¿qué? Per máximo, don regalo, después de ese regalazo que puede ser un perdón, ¿qué? Bueno, abrir una nueva narrativa que salga de la posibilidad de volver a la vida, de comprender y seguir adelante. Y lo que tú dices, ¿no? Aliviar. Aliviar y tener una nueva dioptría para ver esa ofensa que tanto me hirió. Así que, después del perdón. Y después del perdón, ¿qué? Mi querido Juan Diego, después del perdón, vamos a empezar a plantear. El perdón tiene mala y buena prensa, se ha dicho mucha cosa del perdón, tiene mucho marketing, hoy en día negativo y positivo. Ahora, yo soy un partidario del perdón. Para mí perdón es per máximo don regalo, el máximo regalo que nos podemos dar a nosotros. Y lo entiendo, voy a empezar por una definición y te la voy a entregar. Yo entiendo el perdón como un quitarse el peso tan duro que es cargar con un sentimiento, con un resentimiento, cargar con un sentimiento que te carcome. La posibilidad de que un sentimiento que te carcome, que ya cumplió su ciclo, que ya está gastado, que ya no va a dar más dividendo, tú lo puedas sacar de ti para liberarte, para mí eso constituye el perdón. Eso representa el perdón. Sí. Porque, y te lo voy a decir por qué. Porque hay gente que dice, colegas además, terapeutas, que dicen, es que el perdón, es que hay cosas imperdonables. Le digo, depende de quien quiera cargar o no con eso. Es verdad, hay hechos en la vida que perdonarlos cuesta mucho más porque son mucho más dolorosos y sangrientos. Pero yo decido si yo cargo con eso o no cargo con eso. Creo que el gran rollo que tenemos del perdón, volvemos a lo mismo, es que quieren perdones sin proceso. Y ahí es donde la cosa se me enreda. Queremos automatizar la cosa. Claro, sí. Entonces cuando se me automatiza, no sé si ese perdón le veo mucha funcionalidad, o es cierto o no es cierto. Ya yo perdoné eso, ya yo eso lo perdoné, ya yo pasé mi página. Sí, pero ¿cómo la pasaste? Yo creo que el perdón es una digestión pesada, muy pesada. Muy pesada. Larga. Bueno, estuvo digestivo. Claro. O sea, boca, ano. Entonces, sí. claro, ese estómago se inflama. No voy a ser muy poético en esto, pero genera reflujo, genera acidez, genera gases, me inflamo. A veces diarreas emocionales profundas, a veces estreñimiento, que generan todo el viaje de algo que no debería de haber tragado, que me lo tuve que tragar, por supuesto, y que requiere un proceso nada cómodo. Pues no es una digestión ligera, pues lo que te quiero decir. Comparto Totalmente. lo que tú dices, es un regalo, es una donación extraordinaria conmigo, pero creo que requiere tiempo. Y que al igual que el duelo, tiene un proceso. Pero creo que es un duelo también, claro, porque cuando hay duelazo. algo, se fracturó algo que hay que reparar, ¿no? Claro. Lo que pasa, lo importante del perdón tiene que ver con la posibilidad de ir. Primero, va a tener que ver con otros temas que tenemos como la honra. Va a tener que ver mucho con la honra, con el poner en su sitio. Pues tiene que ver mucho con organizar, con poner en su sitio las cosas en el orden que corresponden. ¿Por qué? Porque normalmente todo lo que tiene que ver con el dolor, todo lo que tiene que ver con la sensación de traición, de injuria, del malportamiento conmigo, me desordena profundamente y hay que volver a ese orden por mi preservación, no por la otra persona o cosa o situación, sino por mí básicamente, ¿no? Todo un trabajo conmigo. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de esa honra, de ese reconocimiento, incluso de agradecimiento, es con la historia de lo que me trajo. ¿Ok? Porque si me voy a esa cosa, bueno, porque en esta cosa que uno oye tanta locura, entonces aquel o aquella que me maltrató, que me vejó, no sé, todas las cosas que pudieron haber pasado en los marcos de la traición, entonces resulta que ese es el maestro. No. El maestro eres tú, que con esa historia elaboraste ese proceso de perdón y creaste una narrativa funcional para la vida. Viable, porque si le voy poniendo la condecoración a todos los victimarios de mi vida, imagínate tú, es la historia de lo que me trajiste y qué hice yo con esa historia. Y además ahí es donde cobra significancia enorme el hecho de que perdón no es olvido.
No. Perdón no es olvido, porque si yo olvido toda la narrativa que allí hay, toda la historia creada, yo la olvido. Y no, yo no puedo olvidar la lección que aprendí, el que me ha hecho mejor persona, el que me ha hecho otro individuo. Si yo no lo puedo olvidar, lo que pasa es que ahora no me lacera. Porque, qué bueno eso. Porque es una memoria que está en el olvido. Ok, en la gaveta del olvido, perfecto. Claro, pero es una memoria. Pero es una memoria Te voy a poner algo muy práctico. En todas estas conversaciones que hemos tenido, que la biología, que a mí me apasiona. Yo no tengo nada que ver con la biología, pero me apasiona como entendimiento. No, maravilloso. Fíjate, qué curioso. Tú no tienes que estar mostrándome el carnet tuyo de la vacuna del polio. Tú no tienes, yo me imagino que te vacunaron, no sé, el polio, el sarampión. O sea, tú no tienes que ir por la vida diciendo, mire, yo estoy vacunado contra el polio, tranquilo. No, eso es una memoria que está en el olvido, que en caso tal de que tú la requieras y ese patógeno que pudiera ser el polio o cualquiera de estas enfermedades de virus se parara enfrente, tu cuerpo va a saber cómo responder. Muy bueno. Esa memoria tiene que ver con algún registro que no necesito estar exponiéndolo porque ya hay una parte que pasó, que está en esa carpeta, que es el olvido, pero que me genera una experiencia en mi vida que aunque no esté activa, frente a una dificultad, si hice perdón, yo voy a saber cómo responder. Maravilloso, maravilloso. Mejor explicado imposible. Yo creo que ahí está, porque si esto lo entendemos, empieza a ser una herramienta. Si no lo entendemos, empieza a ser una ilusión que te puede desengañar muchas veces y se puede volver expectativa. Porque además, si la vida significa, es decir, si las relaciones del mundo significa significar al otro, el otro también tiene en mi vida una función que además yo le he dado y que además la hemos trazado ambos. Absolutamente. Y es a partir de eso en la que yo puedo verter mi perdón y donde yo puedo verter mi perdón en cuanto a cómo yo interpreté eso. Porque además, en las interpretaciones, cuando la interpretación, fíjate tú, a mí me han acusado colegas, además nunca ha sido de manera violenta, pero me han acusado colegas en discusiones que sienten que mi discurso es muy revictimizante. Fíjate tú que me lo dicen. ¿Por qué? Porque yo frente a una mujer golpeada a la cual le digo, te vas ya de una relación. Y luego entonces cuando estemos tratando a esa mujer, yo voy por supuesto a contenerla, yo voy a tratar de que eso se alivie, pero siempre tengo que llegar al punto donde ella tiene que revisar en ella cuánto atrae y por qué atrae y qué generó, qué pasó ahí. Que de alguna manera, viendo 100,000 hombres no violentos, tú te trajiste no solo al violento, sino al que te iba a malograr la vida. Tiene que haber una reflexión, porque si no las cosas se repiten. Claro, pero eso no es revictimizar, eso es una interpretación incorrecta que te están haciendo, porque esa es la búsqueda del qué, que tiene que tener una causa quizás más puntual del por qué para elaborar la narrativa del hacer. Lo que te quiero decir es que para mí, como terapeuta y como ser humano que ve la vida no está desconectada de una cosa con otra. Todo tiene una conexión y en esas conexiones es que tenemos que transitar. Esas son las conexiones que tenemos que ver. Y el perdón juega un papel importantísimo en ver cuántas cosas me pesan más para poder llegar a ese famoso y quizás imaginario equilibrio, balance. Después del perdón. ¿Y después del perdón qué? ¿Y después del perdón qué? Aquí comenzamos entonces a ver un punto fundamental. Fíjate tú que yo armé, no es 100% mía, el curso de milagros lo habla. Yo armé con todo en un momento histórico, hace más de 30 años, yo armé una cosa que se llama la dieta del perdón. A ver, ¿cómo es eso? La dieta del perdón son planas, aludiendo a todos los movimientos de la psiconeurolinguística. Haces 42 días, 7 días te perdonas a ti mismo, 7 días perdonas a tu madre, 7 días perdonas a tu padre, 7 días perdonas a tu pareja, cualquiera de ellas, y 7 días perdonas a los otros. Fíjate tú cómo se hace. Yo, Carlos, me perdono a mí mismo completa y amorosamente. Qué fastidio. Lo primero que te venga a la mente.
Yo, Carlos, y así es 35 planas diarias durante 7 días de Carlos perdonándose a sí mismo. Bueno, los movimientos que ocurren allí son impresionantes. Bueno, pues son movimientos que tienen que ver con las estructuras neurofisiológicas del cerebro. Claro que sí, claro. Por eso. Y a partir de eso, siempre que la gente me pregunta, porque además ese es el CD más vendido mío, ese es el video más visto en YouTube, el de la dieta del perdón. Y yo le digo a la gente, ante lo que me estás contando, yo haría una dieta del perdón y te vas a sorprender. Porque realmente me ha dado durante 30 años la sorpresa de que la gente me dice, eso no quiere decir que eso termine con el perdón, que eso logre el perdón. Eso remueve una cantidad de cosas y te empieza a hacer ver otras. Que es lo que a mí me interesa. Volver a poner la linterna. Es lo terapéutico. Voy a volver a poner la linterna. Te voy a permitir que tu propio proceso te muestre cosas y te haga ver linterna, te haga ver luces que no veías antes. ¿Por qué? Porque el perdón, de alguna manera, también tiene que ver con la percepción. También toda la historia que yo he vivido en base a la ofensa, a la violencia, a lo que yo he vivido, también tiene que ver con una historia como yo me la conté. Y en la medida en que yo la revise, me la puedo contar distinta. Claro, pero te la cuentas también desde tus propias reservas de lo que tú has vivido en tu vida. Por eso la percepción es tan importante. Porque si yo te pongo mis lentes aquí y tú los ves y pongo los lentes a nuestra productora y pongo los mismos lentes, van a ver que todos van a ver unos lentes diferentes. Quizás todos puedan tener el mismo concepto. Sí, son unas gafas, son unos lentes, pero cada uno de ustedes va a tener una interpretación diferente de por qué yo estoy poniendo los lentes acá, ¿no? Claro. Y eso es importante porque nosotros tenemos siempre la tendencia a enjuiciar el dolor del otro. O sea, como que eso no es tan importante porque fíjate, lo que yo estoy viviendo... A evaluarlo. Claro, pero no hay tabla. Claro, tú tienes la tabla. Tú claro. Mira, este es más fuerte que el otro. Y entonces el otro, mira, no, tú tienes ese dolor de muela y aquel tiene el cáncer y no lo ves con qué actitud. Yo no tengo valoración porque yo no tengo capacidad de medir las reservas de memoria de esa persona, de sus filtros paradigmáticos, sus propias creencias, que para él puede ser el infierno y para el otro no. Pero esto te lo digo porque la cultura es de pasar la página. Y yo creo que hay que pasar la página. Claro que hay que pasarla, pero luego de haber hecho un trabajo de pasar la página. De haber leído el libro. Claro, de haber leído. Y haberlo entendido y haberlo comprendido. Claro que tengo que pasar la página porque si no estaría generando un algoritmo constante de leer lo mismo. Maravilloso. Pero hay que pasarla después de la lectura, ¿no? Claro que sí. Eso es fundamental. El otro día, oyendo a Pilar Sordo también, la traigo mucho porque además la quiero y me parece excelente. Pilar decía, cuando mi pareja muere de cáncer, que murió de un cáncer muy fulminante y muy duro. Está citado en el libro de Bienvenido al Dolor. Ajá. Cuenta un poco la historia. Y tal, alguien me lo encuentro en la calle, una mujer, y me dice, Pili, mi marido está sufriendo exactamente lo mismo que tu pareja, así que yo entiendo tu dolor. No. Y ella dice, no, tú no puedes entender mi dolor es mío. Es decir, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Puede haber una similitud anecdótica, porque es que otra cosa fundamental que vamos a aprender con el perdón es que hay una anécdota, hay una historia, y en realidad en el fondo hay lo que te duele de verdad de todo eso, o lo que te lacera o lo que te marca. Claro, pero qué maravilla lo que dices, porque uno de los grandes síntomas digo yo, que el perdón está generando algo funcional para tu vida, es cuando la anécdota desaparece, el adjetivo disminuye y la historia florece. Bueno, eso es lo que yo diría como un concepto maravilloso del perdón, ¿no? Es que eso es cuando la historia toma una narrativa, porque es la historia. Es la historia. Es por eso tú vas a terapia y cuentas la situación una y otra, pero cada historia que vas contando va sopesando cosas distintas hasta que llega un momento que es como si se abriera una cortina, ¿no? Claro. Y ahí. Pero abre la cortina porque baja de la herida la parte infecciosa. Correcto. Eso no significa que la historia sea contenta. Eso no significa que la historia sea, no, es una historia puede ser muy triste. Claro. Pero es una historia resignificada, con una narrativa. Y fíjate qué curioso, porque cuando la gente la cuenta, debe tener pausa. Debe tener un tempo que tú lo sientas. Intención. Tono.
Absolutamente. Por eso hay palabras que además se quieren pasar de largo y eso ¿qué dijiste? Ahí es donde el terapeuta está jugando un papel fundamental. ¿Qué fue lo que esa palabra que acabas de decir? No, se me escapa. No, esa palabra. Ahí está. Ahí es, bueno, porque después del perdón. Después del perdón. Qué buen tema el perdón. Y después del perdón, ¿qué? Y de alguna manera, después del perdón, la ventaja que tiene el trabajo del perdón. Porque, y esto es importante, volvemos a la narrativa. El problema no es el perdón, el problema es el trabajo que el perdón conlleva para poder visualizar una cantidad de cosas, no para que no se repita la ofensa, sino para que tú tengas herramientas para poder percibir y responder a una ofensa donde te puedas de alguna manera defender. Pero qué bueno que dices eso, pero no significa que tenga que venir otra ofensa. No. Es lo que te quiero decir. Es lo que yo no tengo que ir con mi carnet de vacunación a mostrarle a todo el mundo por si me va a ofender. Exacto. Yo tengo que confiar que si yo hice el trabajo, la dieta del perdón, eso genera un recurso que no tengo por qué estar mostrándole, que si pasara eso por ahí, yo tengo las herramientas para poder defenderme de eso. Claro. Cuando estamos muy... Fíjate tú, ¿por qué? Y esto agarra... El perdón a los padres enseña mucho. Te va dando mucho background en cuanto a lo que tú eres, a lo que tú haces, a lo que tú ves, porque te permites ver las áreas que a lo mejor en la conciliación de la relación no puedes ver, ¿no? Y entonces te va enseñando una cantidad de cosas y al final ese trabajo como tal es un trabajo que te da paz, porque te da cercanía contigo. Porque la reconciliación contigo. Claro. Ese perdón no es hacia afuera. Ese es un perdón que tiene que ver hacia adentro. Si no, el malestar autoinmune es muy grande. Por eso cuando nosotros estamos en acusación, en señalización, estamos paralizados en el proceso. Eso a veces no se entiende. Los países, bueno, nuestros países y todos los países del mundo, cuando seguimos señalando hacia afuera, buscando el culpable afuera, y pegados ahí, paralizamos el proceso en lo psíquico, porque de ahí no pasa nada porque todo lo tiene otro. Claro, que entonces, ¿qué tengo que hacer yo si el culpable eres tú? Correcto. Claro, por eso no hay transformación. Ahora, una pregunta interesante sería si el perdón requiere siempre reparación. Yo creo que cuando es posible reparar, se repara. Y yo creo que siempre se repara. A veces se repara para adentro, a veces se repara para afuera. Ya. Porque yo creo que la reparación es un requisito de la responsabilidad, no del perdón. Es decir, cuando yo tengo responsabilidad en la cosa, tengo tres cosas. Asumo, acepto y reparo. Asumo que aquí pasó algo, acepto que yo tengo una cuota y de alguna manera pongo manos a la obra para reparar la situación. Pero eso me lleva a la culpa positiva. Porque ahí hay una culpa positiva. Porque también la culpa también como va muy ligada al ámbito judeo-cristiano. Entonces la vemos siempre como... Pero yo tengo que tener una cuota de esa culpa positiva porque si no lo que tú dices que voy a reparar si el culpable... Eso lo llamamos responsabilidad, que es una respuesta ante el hecho. Responsabilidad, respuesta ante el hecho que me permite a mí analizar qué tuve yo que ver con esto. ¿Qué tengo que ver con esto para poder repararlo? Para poder además decir, oye, pido... Porque parte de la reparación puede ser, oye, Juan Diego, perdóname porque creo que te ofendí. O perdóname porque me sentí mal por esto y esto y esto. Perdóname porque creo que, o sea, lo que sea. Pero hay una, cuando estamos cuando estamos despiertos, procuramos que de alguna manera todos los ámbitos estén más o menos en la mayor armonía posible. Otro verbo que yo incorporaría dentro de eso de perdón tiene que ver con la comprensión. Y cuidado, la comprensión no es justificar al otro. No. Son dos cosas diferentes. Yo no estoy justificando. Que lo comprenda no significa que te lo justifique. Correcto. Pero la comprensión ablanda el hecho. Totalmente. Lo ablanda, sí. Porque detrás de esa persona, sin justificarlo, repito, hay circunstancias, hay una cantidad de cosas que han pasado que me permiten ablandar la historia y liberar la parte que juega mucho, y tú también lo has conversado en muchos de tus temas, que es que el perdón tiene un gran obstáculo que momentáneamente puede ser defensivo y necesario, que es el orgullo, porque es un sistema de barrera inflamatorio. Voy a perdonar yo, ¿no? Claro, ¿ves? Pero encima yo, ¿no? O sea, pero al comienzo es natural, porque es la
parte inflamatoria que debe de proteger el hecho que se rompió. Y eso también es biológico. Se inflama para proteger. Pero hay que tener cuidado porque si esa inflamación es crónica, entonces hace un orgullo que no va a poder movilizarme hacia la transformación porque el orgullo es hipertrófico, es demasiado tenso, ¿no? Porque además la comprensión hacia el hecho me permite a mí salir de la irritación. Claro. Que es el punto focal. La inflamación. Claro, es que es una inflamación, correcto. ¿Me entiendes? Entonces yo, por ejemplo, siempre le digo, esa persona que tú dices, ay, me encanta porque es que tú no te guardas nada, tú eres totalmente transparente, tú eres sin filtro. No, yo, es decir, tú eres enferma. Esa definición habla de una persona profundamente enferma. ¿Por qué? Porque pierde contacto con el contenido del otro. Y son heridores. Claro. Es un mundo que hiere mucho frente a eso. La gente no le puede estar abriendo la persiana a todo el mundo en su cara. Es una cosa como que porque yo soy sin filtro, yo entonces tengo puedo cuidado. Comprender que esta persona ha sido siempre una persona muy rechazada socialmente, pero sin embargo no le permito, bajo ninguna circunstancia, que me hiera. Bueno, es un viaje. Yo creo que vale la pena hacerlo. Bien, y después del perdón, ¿qué?